a detalle. Por ejemplo, yo aquí, en esta celda, la celda H13, en este momento yo puedo escribir cualquier dato, ya sea un número, ya sea un texto, puede ser un carácter alfanumérico, o sea, una mezcla de números con letras. Todo eso me permite. Puedo escribir una fecha, todo tipo de datos me permite. Pero ¿qué sucede si yo quisiera que en esta celda solamente se me permita los números? Ah, ahí está el detalle. Si tú quieres que en esta celda se permita solamente números, justamente vas a usar la validación de datos. La validación de datos tiene 8 criterios para usar. Miren, estos 8 criterios que estoy seleccionando, que estoy marcando con un cuadro de color rojo, esos en sí son 7. Esos 7 criterios vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos 7 criterios. Listo. Ahora, donde más se usa, o el uso más común que se le da a la validación de datos, es la lista desplegable, o lo que comúnmente se conoce como validación de dato tipo lista. Ese es el uso más común que se le da a este tema de validación de datos. Entonces, justamente vamos a empezar la clase explicándote el uso más común que se le da a la validación de datos. Te explico. En este caso, lo que yo quiero, lo que yo necesito en esta celda es crear una pequeña lista desplegable que contenga esta información. Miren, estas ciudades, a ver un momento, a ver, vamos a volver, ya, mira, las ciudades que tú ves en la tabla, quiero que estén en una pequeña lista aquí, en esta celda. ¿Cómo hago, profesor, para que estas ciudades que están aquí estén en una pequeña lista acá en esta celda? Justamente vas a usar la validación de datos. ¿Cómo se hace uso? Te explico. Primer paso para validar los datos en una celda o en un grupo de celda. Primer paso, seleccionar la celda donde vas a validar los datos. En este caso, la celda es la I17. Repito, la celda donde voy a validar los datos, donde voy a crear mi lista desplegable, es la celda I17. Ahí está la celda I17. Listo. Una vez que he seleccionado la celda I17, una vez que he seleccionado la celda I17, voy a irme a la pestaña Datos. Voy a irme a la pestaña Datos. Listo. Perfecto. Ubícate en la pestaña Datos, en tu Excel. Una vez que te estás dentro de la pestaña Datos, vas a ubicar el grupo, herramienta de datos. Mira, lo estoy señalando, ¿ve? Lo estoy señalando. Ahí está el grupo, herramienta de datos. Perfecto. Una vez que ubiques el grupo herramienta de datos, vas a ubicar este icono que estoy
bordeando con un círculo. Mira, ese icono, ubícalo en ese grupo. Una vez que ubiques ese icono dentro de herramienta de datos, vas a hacer un clic en la flechita. Y va a aparecer justamente lo que queremos. Validar los datos. Ahí dice validación de datos. Ya está. Y te va a aparecer una ventana. Te va a aparecer una ventana que justamente es para que tú configures el criterio de validación. En este caso, el día de hoy vamos a aprender los 7 criterios. Pero para este ejemplo, lo que vamos a usar es el criterio de lista. Vamos a usar el criterio de lista. Muy bien, entonces vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. A ver, voy a preguntar en el chat para ver si estamos hasta aquí. Pregunta, ¿estamos en la ventana para ya empezar con la validación de datos? A ver, me indican, por favor, si estamos en la ventana para validar los datos. ¿Sí? No se atrasen, por favor. No se atrasen. Perfecto, excelente, muy bien. Listo. Vamos a continuar entonces. Perfecto. Listo. Una vez que estamos en la ventana para validar los datos, voy a dirigirme aquí, donde dice permitir. Donde dice permitir. En este caso, está configurado para que la celda que yo he seleccionado me permita cualquier valor. Miren, dice permitir cualquier valor. O sea, me permite cualquier valor. Puede ser un número, puede ser una letra, puede ser alfanumérico, puede ser una fecha, puede ser moneda, contabilidad. Me permite cualquier tipo de valor. Ahora, en este caso, yo lo voy a configurar, ese permitir. Mira, con los criterios que me ofrece. En este caso, el criterio que yo voy a usar para validar o para hacer una lista en esa celda es la de lista. O sea, el criterio es, o el permitir es que yo escoja lista. Muy bien, ya lo escogí. Ahora, una vez que tú has escogido el criterio o que te permita solamente una lista, te va a decir, ¿dónde están tus datos de esa lista? ¿Dónde se encuentran? Tengo que indicarle al Excel dónde se encuentra mis lista de datos. ¿Dónde está? Ah, profesor, la lista de datos se encuentra aquí. Esta es la lista de datos. Ah, muy bien. Yo ya tengo identificada la lista de datos. Perfecto. Ahora lo que vas a hacer es indicarle al Excel. Vas a indicarle al Excel o vas a seleccionar esa lista o ese rango de celdas donde están tus datos. Entonces, vas a irte a origen, vas a seleccionar acá, en esa flechita que está para arriba y vas a seleccionar
el rango. Lo selecciono, ¿ve? Lo selecciono el rango. Lo selecciono. Listo. Lo selecciono. Perfecto. Ya está seleccionado mi lista de datos. Una vez que está seleccionado mi lista de datos, ahí está, ese es el rango, inclusive está fijado para que no se mueva, ya eso lo hace el Excel. Vas a volver a darle clic aquí, vas a volver a darle clic ahí y vas a darle clic en aceptar. Mira, aceptar. Profesor, ¿qué ha sucedido? Pues te lo voy a preguntar. ¿Puedes decirme qué ha sucedido en la celda I-17? ¿Puedes decirme qué ha sucedido en la celda I-17? ¿Puedes decírmelo, por favor? Lo estás viendo en la pantalla. ¿Qué ha sucedido? A ver, indícame. ¿Qué ha sucedido? Se ha agregado una lista. Perfecto. Así es. En esa celda I-17 se ha agregado una lista. Profesor, pero ¿cómo saber si se ha agregado una lista? Pues muy simple, al costadito tú estás viendo una flecha. Mira, esa flecha es plegable. Y vas a encontrar las ciudades. Las ciudades que justamente se encontraban en esta parte. Ya lo has llevado como una lista de datos a ciudad. Listo. ¿Qué tal? Les ha salido, ¿verdad? Su lista. A ver, me indican, por favor, si les ha salido su lista desplegable. Me indican, por favor. ¿Sí? ¿Les ha salido su lista? Confirmen. Confirmen, por favor. Muy bien, excelente. Perfecto. Para terminar el ejemplo, dos cosas muy importantes. Profesor, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo escribo una lista? O sea, yo escribo una ciudad que no está en esta lista. ¿Qué sucede? Esa es una gran pregunta. Por ejemplo, profesor, acá no hay Tacna. No, sí hay Tacna. Acá no hay, a ver, Huancayo, profesor. No existe Huancayo, pero yo quiero que esté aquí. ¿Qué sucede si yo escribo Huancayo? Esa es una gran pregunta. Si yo escribo Huancayo, si yo escribo Huancayo, si yo escribo Huancayo, si yo escribo Huancayo y le doy un enter, no me permite ingresar esa ciudad. ¿Pero por qué, profesor, no me permite ingresar esa ciudad? Porque mi celda está validada para que solamente se me permita los datos de estas ciudades. Repito, mi celda solamente me permite estas ciudades dentro de esa celda, porque está validada. Si yo escribo Huancayo, obviamente me va a salir este valor que estoy ingresando, en este caso Huancayo, no coincide con las restricciones de validación que yo le he dado a esa celda. Entonces, tengo que darle en reintentar para escribir una ciudad, o en este caso seleccionar una ciudad que esté de acuerdo al criterio o a la restricción que se le ha dado. Listo. Muy bien. Esa es una cuestión a tener en cuenta. Repito,
Solamente se me va a permitir en esta celda que se escriba estas ciudades, puedes escribirlo, o en todo caso puedes seleccionar tus ciudades. Puedes seleccionar de la lista de ciudades que te ofrece. Perfecto. Para terminar con este ejemplo y pasar a los criterios de validación, para pasar a los criterios de validación, te pregunto, ¿me puedes decir qué tengo que usar de lo que hemos aprendido para obtener demografía y clima? Pregunta, ¿me puedes decir qué tenemos que usar de lo que hemos aprendido para obtener demografía y clima? Excelente, César. Excelente. Vamos a usar buscar V. Eso usted lo hace, porque ya hemos aprendido cómo hacer buscar V en la segunda sesión de clase. Listo, entonces eso es un trabajo que usted lo puede desarrollar. Perfecto. Dice por ahí José, profesor, ¿eso se puede hacer para una lista de productos también? Claro, estimado José, ¿cómo no? Se puede hacer una pequeña lista de productos, puede tener su precio y ahí puede hacer usted una lista. Eso no hay ningún problema. Solamente lo único que se le pide es tener una lista de datos, de donde usted va a sustentar para hacer su lista desplegable. Listo. Para terminar, aquí hay igual algo muy interesante. Mira, quizás me lo preguntes, profesor, pero ¿qué sucede si yo añado una ciudad más? Esa es una gran pregunta. Y usted me dirá, profesor, pero si yo añado una ciudad más, ¿qué va a pasar con la lista? A ver, respóndanme. Si yo agrego una ciudad más aquí, ¿ustedes qué creen que va a suceder con la lista? ¿Se actualizará? ¿No se actualizará? ¿Se mantendrá? ¿Qué sucede? A ver, según su opinión. A ver, ¿qué sucede para ustedes si yo agrego una lista acá, una pequeña ciudad? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? César me está respondiendo con Carlos me está respondiendo con una pregunta. ¿Se modificará? No lo sé, Carlos. Me estás preguntando. Yo necesito una respuesta. Entonces, por ahí varios coinciden, profesor, no se actualiza, no se puede actualizar. O sea, tengo que volver a hacer lo mismo. Otros dicen que se actualiza. Te explico. Lo que va a suceder es que se va a actualizar. Profesor, ¿pero por qué se va a actualizar? Por una sencilla y única razón. Por ahí lo leí en los comentarios. Porque es una tabla de Excel. Esto es una tabla en Excel. Mira, esto que estoy señalando es una tabla en Excel. Porque esto es una tabla en Excel, esto se va a actualizar. Cuando yo agrego, ya sea una, dos, tres, cuatro, n ciudades. Profesor, ¿pero qué sucede si esto no fuera una tabla? Si no es una tabla, simplemente no se actualiza. Esa es una de las grandes ventajas de las tablas. Por eso se dice que las tablas son poderosas en Excel, ya que nos ayudan, como en este caso. Perfecto. Un punto más. Profesor, ¿cómo saber si esto es una tabla? Siempre me he preguntado eso.
Esa es una gran pregunta. ¿Cómo saber si esto es una tabla, profesor? Te explico. Para tú determinar si esto que está aquí es una tabla, simplemente seleccionas cualquier dato de la tabla, seleccionas cualquier dato de la tabla y en la parte de arriba te va a aparecer diseño de tabla. Si te aparece diseño de tabla, felicidad para ti. Quiere decir que es una tabla. Y aquí, justamente, tiene un nombre, la tabla. Entonces, estoy 100% seguro que esto es una tabla. Quiere decir que si yo agrego información debajo, la lista va a ser actualizable. Así, automático se actualiza. Yo no hago nada. Simplemente le debo de agregar más información. Por ahí Héctor nos pregunta, profesor, ¿pero dónde se agrega? ¿Fuera o dentro de la tabla? Simplemente añádalo debajo. Simplemente la información que usted quisiera agregar, añádalo debajo de la tabla. En este caso, por ejemplo, vamos a añadir Huancayo. Vamos a añadir Huancayo en ciudad. Vamos a añadir Huancayo. Le voy a dar un enter y mira, automáticamente me crea un nuevo registro, ¿ve? Como si fuera un nuevo registro. Repito, simplemente escriba lo que usted quiera agregar debajo de la tabla. Huancayo. Listo. Le pone su enter y está agregando un nuevo registro. Un nuevo registro. Listo. Muy bien. Perfecto. Ya está. Entonces agrega su nuevo registro. Vamos a poner un aproximado de 120,000. Y el clima es clima frío, ¿no? El clima es frío. Listo. Entonces, ya añadí un registro más. Si yo me dirijo a mi lista, aparece el nombre de Huancayo. Mira, aparece el nombre de Huancayo. Aparece el nombre de Huancayo. Listo. Ahora, por ahí me consulta, profesor, pero ¿qué sucede si yo le escribo nuevamente una ciudad repetida? Ah, pues hay que hacerlo. Escribamos una ciudad repetida. Por ejemplo, escribimos Lima. Escribimos Lima. Si nosotros escribimos Lima, lo que va a suceder es que en la celda o en la lista se va a repetir, ¿ve? El mismo nombre, ¿ya? Se va a repetir el mismo nombre en la lista, ¿ya? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Entonces en este caso vamos a cambiar el tema de Huancayo. Listo. Entonces así, ¿no? Tú puedes hacer tu lista de productos, tienes una cierta cantidad de productos, una cierta cantidad de ventas, unos clientes, puedes añadir más clientes y lo haces como una tabla y automáticamente vas a tener en la lista. Dice por ahí, pero si se repite tendríamos otros datos. Bueno, eso sí, eso sí. Lo más recomendable, estimados, es que en su lista o en su registro traten de no repetir, ¿ya? Traten de no repetir. Por ejemplo, traten de no repetir ciudades,
traten de no repetir productos, traten de no repetir clientes. Sí, eso es la mejor recomendación que se les puede dar. Muy bien, listo. Entonces, con esto, estimados, hemos terminado el uso de la validación de datos. En este caso, en este caso, hemos hecho el tema de crear una lista desplegable. Crear una lista desplegable, que es el uso más común de la validación de datos. Muy bien, ahora vamos a pasar a los criterios de validación, a los 7 criterios de validación. Ahí están los 7 criterios de validación. Vamos a empezar con el criterio de validación de número. Vamos a empezar con el criterio de validación de número. Mira, dice, validación de datos bajo el criterio de número entero. ¿Qué nos permite? Permite que en la celda donde voy a validar solamente estén números enteros entre los límites que yo lo defino. Por ejemplo, si yo quiero que una celda o que en una celda se me permite ingresar un número más que 5 o mayor que 5 o mayor o igual a 5, pues este criterio me sirve. Este criterio normalmente se usa, estimados, para las notas. Ya, para las notas normalmente se usa. Si nosotros somos docentes o alguna vez hemos visto el tema de notas, este criterio es el más adecuado, porque justamente las notas tienen que ser un número entero. ¿Sí o no? Tiene que ser un número entero. En algunos casos en la universidad puede ser en números decimales, pero en la gran mayoría de casos son números enteros. Por ejemplo, 1, 2, así, hasta el 20 en este caso. Sí, entonces ese es el ejemplo más claro que se le puede dar a este criterio de validación. Entonces aquí está el pantallazo de cuál es el criterio que voy a escoger. Y aquí está el ejemplo. Dice, ¿ve? Solo se debe ingresar notas entre 0 y 20. O sea, las notas o lo que yo deba ingresar en estas celdas es entre 0 y 20. Si yo escribo 21, que no me permita. Si yo escribo 22 o -1, tampoco, que no se me permita. Perfecto, entonces, ¿qué hago, profesor? Pues muy simple, hay que validar las celdas. Entonces, vamos a empezar el mismo proceso que hemos hecho para validar lista. El mismo proceso es, solamente cambia el criterio que tú vas a escoger. En este caso, vamos a trabajar los criterios en orden. Entonces, seleccionas las celdas donde vas a validar para que se permita las notas de 0 a 20. Repito, vas a seleccionar las celdas donde usted va a validar para que se ingrese las notas entre 0 y 20. Ahí están las celdas. En todas esas celdas yo voy a validar. Una vez que tenga mi celda o las celdas, simplemente me voy a ir a datos, validación de datos, en el grupo herramienta de datos, validación de datos, ahí está. Me sale la ventanita y en la ventanita yo le digo, permitir número entero. Número entero.
Listo. Para el número entero hay varios criterios. Mira, existen varios criterios, ¿ve? Puede estar el entre, puede estar no está entre, puede ser que quieras que se escriba solamente un número que sea igual a 20, por ejemplo, o puede ser que quieras que se escriba un número que no sea igual a tal, puede ser que tú quieras que se escriba un número mayor que 10, no lo sé, puede ser que tú quieras que se escriba un número menor a 20, puede ser que quieras que se escriba un número que esté, un número entero que sea mayor o igual a 8, o también puedes querer que se escriba un número entero menor o igual a 15, por ejemplo. Entonces, eso ya va a depender de la situación. En este caso, lo que nos han dicho es que el número tiene que estar entre, el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 20. Entonces, yo aquí le estoy diciendo a todas esas celdas, simplemente, en todas esas celdas simplemente se va a permitir escribir números enteros entre 0 y 20. Ya está, ya lo configuré. Y ahora simplemente le voy a dar clic en aceptar. Listo. Ahí está. Muy bien. Le voy a poner aceptar. Ojo, ojo, estimados. Ojo, ojo, mucho cuidado. No es lo mismo decir mayor que 20 que decir mayor o igual a 20. No es lo mismo. Ojo, mayor que 20 quiere decir que se me permite desde 21 para adelante, no el 20. Pero si yo pongo mayor o igual que 20, ahí sí me permite el 20. Mucho cuidado con eso. Muy bien. Entonces, simplemente lo único que vamos a hacer es, lo único que vamos a hacer es escribir. Por ejemplo, voy a escribir de manera aleatoria. Esta participante tiene las siguientes notas. Ya está. Me permite, porque está dentro de las restricciones. Profesor, acá, por ejemplo, le pongo 21. No te permite, mira, no te permite. Reintentar. Entonces, vas a escribir un número que esté dentro del rango. Vamos a escribir de manera aleatoria. Listo. Ya están validadas las celdas. Ya están validadas las celdas. Ya están validadas las celdas. Muy bien. Ahora, dos preguntas que quiero resolver que están en el chat. Profesor, ¿qué hago para poner color azul, color rojo de acuerdo a las notas? ¿Qué hago, profesor? Por ahí me pregunta José, ¿qué hago? Pues muy simple. Lo único que usted va a tener que hacer, estimado José, es usar formato condicional. Entonces, eso es lo que usted va a usar para resolver ese inconveniente de poner color azul, color rojo. Pero en este caso, eso de formato condicional no es el tema a tratar el día de hoy. El día de hoy, el tema a tratar simplemente es el de restringir. ¿Qué es lo que voy a escribir dentro de una celda? Listo, le recomiendo, estimado José, que pueda revisar en el curso de Excel básico, si es que lo ha llevado, el tema de formato condicional. Ahí usted, aplicando eso, va a poder resolver su inquietud. En todo caso, puede ingresar a la asesoría y ahí nuestra coordinadora le puede ayudar con ese tema. Listo, muy bien. Por ahí preguntan, profesor, ¿cómo quitar la validación de datos? Esa es una gran pregunta. Profesor, yo ya hice validación de datos, pero quiero quitarlo. O sea, quiero que me permita ahora cualquier valor. Pues muy simple. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente.
Pon atención. Vas a seleccionar las celdas donde has validado los datos o donde está restringido. Vas a hacer el mismo proceso. Datos, datos, pestaña datos, validación de datos y vas a cambiarle la configuración. Solamente le vas a poner cualquier valor. Y al tú poner cualquier valor, estás volviendo al inicio, como estaba configurado predeterminadamente. Entonces, de esa manera, regresamos a o eliminamos el criterio de validación. Listo, en este caso vamos a mantener como está. Listo, muy bien. Perfecto. Es así como hemos terminado el tema de validación de datos del tipo número. Es así como hemos terminado el tema de validación de datos tipo número. Antes de pasar al siguiente, yo les pregunto, ¿por qué creen que no he validado en promedio? A ver, díganme, ¿por qué creen ustedes que no he validado en promedio con este criterio? ¿Por qué? A ver. Excelente, Brian. Porque el promedio puede salir con decimal. El promedio puede salir con decimal. Entonces, el decimal no es un número entero. Ya, es un número justamente decimal. Listo. Muy bien. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, por si alguien pregunta o alguien está con esa duda. Profesor, ¿por qué usted no ha validado en promedio si al final es un número? Será un número, pero no es entero, es un número decimal. Y justamente existe un tipo de validación para el tema de números decimales. Números decimales. Entonces vamos a pasar justamente a ese criterio. Mira. Validación de datos decimal. Permite un decimal o un porcentaje introducido como decimal en los límites establecidos. ¿Listo? Eso más que todo trata esta validación o este criterio. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, un ejemplo, ¿ve? Tenemos este ejemplo, nos dice, en las celdas vacías, o en este caso, en las celdas de peso, ingresar números entre 10 y 50, incluyendo decimales. Porque el peso, por ejemplo, puede ser 10 kilos y medio, o el peso puede ser 20 kilos 300. Entonces por eso me está sugiriendo o me está diciendo el peso entre 10 y 50 kilos, pero también que incluyan los decimales. Por ejemplo, una talla, 1,69. Ya, el 0.69 es un decimal. El precio, por ejemplo, Sol 50 me cuesta algo. Ya, eso también se hace con validación decimal. Listo. Entonces, en esos casos funciona, ¿no? Este criterio de decimal. Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos las celdas. Seleccionamos las celdas. Ahí están seleccionadas las celdas. Datos. Validación de datos. Listo. En el criterio, le vas a poner decimal. Decimal. Y el número decimal tiene que estar entre 10 y 50. Listo. Ahí está la configuración que me permita decimales o números decimales entre 10 y 50.
Entonces, por ejemplo, si yo le escribo 10.3, me saldrá, está ok, te permito. Pero si yo le escribo 9.99, no me permite, porque no está dentro de mis restricciones. Simplemente le doy a aceptar. Y voy llenando el tema de los pesos. Por ejemplo, vamos a ver que pesa 15.650. Ya está. Por ejemplo, acá, que pese 13.25. Ya está. Entonces me está permitiendo ver el tema de los pesos con números decimales. Profesor, si yo le pongo 51 o 50.5, no me permite. No me permite ese numerito. Perfecto. Entonces lo borro y lo vuelvo a ejecutar, en este caso, ese criterio. O vuelvo a escribir otro número que esté acorde, obviamente, con la restricción. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a volver a hacer la validación tipo lista. Vamos a volver a hacer la validación tipo lista. Muy bien. Perfecto. La validación tipo lista, dice, permite un valor desde una lista de opciones. Una flecha de lista aparecerá en la celda y los usuarios elegirán de esta. Entonces ahí está la captura de pantalla, cuál es el criterio que vas a usar, y vamos a aplicarlo aquí, en este ejemplo. Perfecto. Ahora, aquí te voy a explicar algo adicional. Normalmente, estimados, normalmente las listas se hacen en una tabla. O sea, en una columna, si yo quiero seleccionar, por ejemplo, varón o mujer, o qué tipo de banco tengo, por ejemplo, BCP, Interbank, BBVA, son pocos bancos, puede hacer una lista. Normalmente, las listas se hacen en una tabla, ¿no? Aquí en cada una de las celdas debo de tener esas opciones de la lista. Pero los datos de dónde voy a obtener esa lista, los creas afuera, como en este caso. Los creas fuera de este cuadro. Fuera de este cuadro, creas tu lista. Tu lista la creas. Puede ser, repito, el género, varón, mujer. Puede ser el tipo de banco o el banco que usas para pagar tus deudas. Puede ser. Y así, la lista que tú deseas. En este caso, tiene que estar fuera de la tabla. Fuera de la tabla. Fuera. Y de aquí, de esta pequeña tablita o este pequeño rango de datos, lo llevas justamente a cada celda. A cada celda lo llevas. A cada celda. Listo. Entonces, ese es un detalle a tener en cuenta. No es como en el ejemplo. En el ejemplo yo te mostraba que en la celda, como es única, porque es para buscar, la lista puede estar en una tabla, en una columna, ¿ve? Pero en este caso es al revés. La lista debe de estar, la gran mayoría de casos está fuera de la tabla. Muy bien. Ahora vamos a aplicar justamente el criterio de validación. Vamos a seleccionar las celdas.
vamos a seleccionar las celdas donde voy a aplicar mi criterio de lista. En estas celdas voy a aplicar mi criterio de lista. Selecciono. Una vez que seleccione, voy a irme a datos, validación de datos, el criterio es el de lista. Lo acepto. Ah, no, no hay que aceptar todavía, no hay que aceptar. Porque falta el origen de mi lista. O sea, ¿dónde está el origen de mi lista? Ah, el origen de mi lista justamente está en este cuadro. En ese cuadro de color rojo. Ahí está. Entonces simplemente selecciono ahí la lista o los datos para la lista, lo acepto y ya está, ¿no? Ya está las provincias, ¿ve? Para escoger y seleccionar una para esa celda. Muy bien, ahí está. Listo, ahí está. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Todo bien hasta aquí, estimados? A ver, me indican, por favor, si todo está bien. Si estamos bien hasta aquí, para poder continuar, a ver, me indican. ¿Sí? Perfecto. Para terminar, puedes escoger, ya por ahí Rose nos dice otra vez, muy bien, no hay problema, lo vuelvo a repetir. Seleccionas las listas, seleccionas las celdas donde vas a aplicar tu criterio, seleccionas las celdas donde vas a aplicar el criterio de validación de lista, vas a irte a datos, validación de datos, en criterio o en permitir pones lista. El origen, pues lo seleccionas. Le dices, ¿dónde está el origen de mi lista? ¿O cuáles van a ser los datos para esa lista? Ah, los datos para esa lista justamente están aquí, en el cuadrito. Ahí están. Entonces, tengo que seleccionar. Y le doy en aceptar. Listo. Pues ahí en cada celda, tengo mis provincias para escoger. Muy bien. Hay dos opciones para insertar datos. Hay dos opciones. La puedes hacer bajo o seleccionando de la lista. Por ejemplo, yo voy a ir seleccionando. Esa es una opción. O la otra opción es escribiendo. O sea, lo escribes. El nombre de la provincia, pero tiene que estar dentro de la lista. Por ejemplo, yo escribo Abancay. Vamos a escribir Abancay. Listo. Entonces me permite, ¿ve? Porque está dentro de las 7 provincias de la lista. Pero si no están, obviamente no me lo va a permitir. Por ejemplo, yo escribo una ciudad Ambo, que es una ciudad donde yo me encuentro, una provincia donde la ciudad donde yo me encuentro es Ambo. Pero si no hay, no está, obviamente me va a aparecer error.
Listo. Entonces recuerda, hay dos maneras de ingresar. Seleccionando de la lista, seleccionando o escribiendo. Esas dos maneras son las únicas de poder ingresar en este criterio de validación. Muy bien, vamos a pasar al cuarto criterio, que tiene que ver con el tema de la fecha. Con el tema de la fecha. Entonces, nosotros también podemos validar una celda para el caso de las fechas. ¿Cómo así, profesor? Mira, con este ejemplo. Mira, tenemos un cuadrito donde tenemos DNI, nombres, apellidos, celular y la fecha. Pero en este caso nos dicen que debemos ingresar desde la fecha 1 de enero del 2023 hacia adelante. O sea, esa es la restricción, que la fecha que vamos a ingresar tiene que ser desde 1 de enero del 2023 hacia adelante. No puede ser años atrás o el año pasado, el último día del no. Tiene que ser desde el 1 de enero de este año. Ah, ¿y cómo lo restringo, profesor, para que solamente me permita ingresar desde el 1 de enero del 2023? Ahí está la cuestión. Simplemente haces los mismos pasos. Seleccionas la celda donde vas a aplicar tu criterio. No te olvides. Puede ser una o puede ser más celdas. Eso ya depende del contexto. Pero lo importante es que selecciones las celdas. Una vez que has seleccionado las celdas, mira, ahí están, ya están seleccionadas, vas a irte a datos, validación de datos, y vas a escoger el criterio de fecha. Listo. En este caso, para las fechas, tenemos ciertos criterios adicionales, ¿no? Como el tema de los números. Por ejemplo, que las fechas estén entre dos fechas. Por ejemplo, que una fecha no esté entre dos fechas. O que una fecha solamente me permite ingresar, por ejemplo, la fecha del día de hoy. Ya, eso también puede ser un criterio. Otro, que la fecha no sea igual a una fecha. O que la fecha sea mayor que, menor que, o mayor igual a que, o menor igual a que. En este caso, en especial, dice que la fecha sea desde el 1 de enero del 2023. Yo te pregunto, ¿cuál de los dos es? ¿Mayor que o mayor igual que? A ver, respóndeme en el chat. ¿Cuál sería el criterio? ¿Mayor que o mayor igual a qué? Mayor igual que. Mayor igual que. Así es. Tiene que ser mayor igual que. Lo que me está diciendo desde el 1 de enero de 2000. O sea, me está diciendo desde ese día. Ah, tengo que tomar en cuenta eso. Listo. Entonces tiene que ser mayor o igual a que, pues le tengo que decir la fecha de inicio. La fecha de inicio o la fecha mínima que se va a tomar es 1 de enero del 2023. Listo. De esa manera lo escribes, ¿ve? En el formato corto. Ya te he explicado en alguna oportunidad, lo vuelvo a repetir, los formatos de las fechas, ¿no? En este caso, este 11/07/2023, ese es el formato corto. Solamente los números. Y le pones a aceptar. Y vas a comprobar.
Por ejemplo, tú quieres poner la fecha de hoy para esta participante. Por ejemplo, el día de hoy recién he ingresado a trabajar. Ya, perfecto. Entonces, le pongo la fecha de hoy. 11 de julio del 2023. Me acepto. Pero ¿qué sucede si a Diana, por ejemplo, le pongo la fecha del año pasado? Una fecha, por ejemplo, 23 de noviembre del 2022. Pues no me lo permite. No me lo permite, ¿ve? Me lo impide. Me impide escribir esa fecha. Listo, entonces eso, ¿no? Básicamente esto sirve cuando tú quieres escribir fechas de inicio de trabajo, fechas de cumpleaños puede ser, para los colaboradores ahí lo tienes, todo lo que tiene que ver con fechas. Sí, eso es muy importante. Perfecto. Vamos a pasar ahora al antepenúltimo criterio, que tiene que ver con la hora. Su mismo nombre lo dice. Vas a restringir en base a la hora, o sea, el tiempo. Listo. Tenemos este ejemplo que nos dice, se debe ingresar una hora que se encuentre en el rango de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Profesor, pero ahí no dice 4 de la tarde. No se sobreentiende, porque cuando se trabaja con horas, se trabaja con el formato de 24 horas. ¿Sí? Se trabaja con el tema de 24 horas. Ya, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a validarle estas celdas para que me permitan ingresar la hora que se encuentra en ese rango. Vas a seleccionar estas celdas. Ahí está. Vas a seleccionar las celdas donde vas a restringir o vas a validar. Datos, datos, validación de datos y el criterio es el de fecha, el de hora, el de hora. Igualito, ¿eh? Existen varios criterios, como el entre, no está entre, igual a esta hora, no es igual a esta hora, mayor que esta hora, y varios criterios más. Pero en este caso el criterio es entre, porque me están diciendo la hora que debo ingresar debe ser entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Entonces, le tengo que decir cuál es la hora inicial. Se escribo, ¿no? La hora inicial. 08, 08, 2.00 y 16, 2.00. Y le doy clic en aceptar. Listo. Entonces, en este caso, me va a permitir ingresar una hora que esté dentro de las 8 y las 16. 08, por ejemplo, en 8:30, ya. He ingresado esta trabajadora al centro de labores, muy bien, me permite. Pero, por ejemplo, esta participante llegó tempranísimo, 7:30. Si yo le pongo 7:30, no me permite, ¿ve? No me permite. Listo. Perfecto. Ahora, algo adicional que te quiero enseñar aquí. Mira, hay algo adicional que te quiero enseñar aquí porque estoy viendo que me va a sobrar un poco de tiempo.
Y es bueno para explicarte esto. Cuando yo escribo algo que no está dentro del rango o de los límites o de las restricciones, sale un mensaje, ya sale un mensaje que dice este valor no coincide con las restricciones de validación, ya muy bien. Ese es un mensaje predeterminado de Excel, pero te puedo decir que este mensaje se puede configurar. O sea, este mensaje puede ser cambiado por otro. Ah, profesor, eso no lo sabía. ¿Y cómo se hace? Te lo explico. Lo único que vas a hacer es volver a la ventanita de validación. Vas a volver a la ventanita de validación seleccionando las celdas donde has validado. Ahí. Y vas a volver a la configuración. El tema de la configuración para la hora ya está. Ya lo tienes. Lo único que te faltaría configurar es esto que está acá, estas pestañas, que son el mensaje de entrada y el mensaje de error. Te voy a explicar a detalle qué significa el mensaje de entrada. El mensaje de entrada básicamente es como un mensaje cuando tú ingresas a esa celda. O sea, cuando tú ingresas o estás seleccionando esa celda, te va a aparecer un mensaje que te diga, por ejemplo, para que no se confundan, ingresar desde las 8 hasta las 16. Eso puede ser una instrucción para alguien que no conoce o va a usar lo que le has enviado, para que no haya errores. Para eso es más que todo, ¿no? Entonces, el mensaje de entrada, repito, sirve que cuando alguien se acerca a esa celda, haya un mensaje que le diga, ingresar desde las 4 o desde las 8 hasta las 6. Vamos a escribir, ¿no? Por ejemplo, le dices, ingresar desde las 8 hasta las 6. Listo. Ese es tu mensaje de entrada. Y el mensaje de error es básicamente el mensaje que te sale cuando ingresas un dato que no está dentro de las restricciones. Tú lo puedes configurar. Puedes configurar el estilo del icono. Ahí está. Cualquiera de estos estilos puedes configurar. Y puedes decirle, ¿no? En este caso, dato no válido. Dato no válido. Leer el mensaje de entrada. Puedes poner eso, ¿no? Leer el mensaje de entrada. Listo. Eso te va a salir cuando tú escribas algo que no está dentro de las restricciones. Y el mensaje de entrada es como una instrucción. Entonces, mira, cuando yo me acerco a la celda, ¿se dan cuenta o no que me sale mi mensaje de entrada? A ver, indiquen. ¿Se dan cuenta o no? O en su computadora también les debe de aparecer ese mensajito que dice ingresar desde las 8 hasta las 16. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta, sí o no? Claro. Entonces, ese es el mensaje de entrada, ¿ves? Entonces, ahí podemos evitar los errores. Listo. Y cuando yo escribo, por ejemplo, 7:30, y se ve, dato no válido. ¿Desea continuar? Le pongo sí. O en este caso le pongo no, ¿no? Porque no deseo continuar, porque mi dato no es válido. No deseo continuar. Tengo que borrar. Tengo que escribir. Listo. Ahora, profesor, ¿cómo hago para eliminar? Ya no quiero mensaje de entrada, ya no quiero mensaje de error. Vuelves a la configuración.
Selecciona las celdas, datos, validación de datos y eliminas todos los mensajes. Todos los mensajes. Y le das clic en aceptar. Y listo. Simplemente la celda está restringida para el tema de la hora. Muy bien. Vamos a ir a los últimos criterios de validación. Ya con esto terminamos y les voy a dejar con nuestra coordinadora para que les explique su examen. Sí, recuerden que su examen es muy importante para que puedan aprobar el curso y una vez que termine el curso puedan solicitar de manera opcional su certificado que avale obviamente que ustedes han llevado el curso de Excel intermedio. ¿Listo? Entonces ya luego los voy a dejar con nuestra coordinadora. Muy bien. Vamos a ir a los últimos criterios. Un momentito. Ya acabé. Ya. En este caso, vamos a usar el criterio de validación longitud de texto. A ver, si alguien se recuerda, ¿cuál es la función de texto que me permitía contar los caracteres de un texto? A ver, ¿alguien se acuerda? Lo hicimos el día sábado. ¿Alguien se acuerda cuál era la función que me permitía contar la longitud o los caracteres de una celda? Muy bien, excelente César, excelente Sitcom. Es el tema de la función larga. Es casi parecido, ¿no? Pero en este caso, para lo que nos va a servir el tema de la longitud de texto es que dentro de esa celda solamente me va a permitir ciertos números, cierta cantidad de caracteres. Por ejemplo, te pongo, tú dime, ¿el número de celular tiene una cantidad exacta de caracteres o de números, sí o no? A ver, dime, un número de celular tiene una cierta cantidad de caracteres, sí lo tiene. Yo te pregunto, ¿el número de DNI tiene una cierta cantidad de caracteres? Sí, el número de DNI tiene una cierta cantidad de caracteres. Yo te pregunto, algunos quizás no lo tengan, el tema del RUC. Yo te pregunto, ¿el RUC tiene una cierta cantidad de caracteres? Sí, tiene una cierta cantidad de caracteres, que en este caso es 11. 11 caracteres tiene el RUC. Y yo te pregunto, una cuenta bancaria, estimados, ¿tiene una cierta cantidad de caracteres para cada banco? Obviamente que lo tiene, obviamente que lo tiene. Por ahí dicen, profesor, no sé qué es RUC. Muy bien, les explico. RUC básicamente es lo que tienen las empresas. En este caso, las empresas que facturan, ¿no? Tienen un RUC que comienza con B. Ah, bueno, por ahí me dicen que es de Guatemala. Ah, bueno, en ese caso, en Guatemala se debe manejar otros términos para el tema del RUC, que en este caso nos dicen que es el NIT. Muy bien. Es casi parecido entonces al NIT en Guatemala. Muy bien, entonces hay, si ustedes se dan cuenta, varios casos donde existe un número exacto de caracteres. No, pues, no es cambiable, porque el número de celular siempre va a ser 9, no va a modificar, excepto que tú seas de otro país, ¿sí o no? Si eres de Estados Unidos o de España o de Colombia, ya, eso cambia, obviamente cambia. Pero si tú estás en Perú, obviamente son 9 números del número de celular. Entonces, para eso sirven los criterios, en este caso, de longitud de texto. En una celda, por ejemplo, aquí tenemos el claro ejemplo del celular, tú le vas a decir, si no escribe los 9 números del celular, que no se permite el ingreso de ese celular. Ah, entonces,
Ahí estás restringiendo, ¿ve? O inclusive aquí, ¿no? El número del DNI. Entonces tú puedes decirle, tienes que escribir los 8 números del DNI. Si no escribes, si se te fue un número, vas a tener que corregir. Entonces, para esos casos sí. Entonces funciona de la misma manera. El mismo proceso. Seleccionas las celdas, vas a irte a datos, validación de datos, y en el tema de configuración vas a poner lo que dice longitud de texto. Longitud de texto. Para la longitud de texto también existen varios filtros, como por ejemplo mi texto tenga entre 1 2 caracteres, entre 2 4, depende. Y así. En este caso, lo que vamos a usar es que la longitud de texto sea igual a 9, a 9 caracteres. O sea, para el celular, que se me permita 9 caracteres. Entonces ya está configurado, ¿ve? Tú le estás diciendo, en esta celda solamente se me permite ingresar números o caracteres hasta el límite de 9. O sea, exactamente tienen que ser 9. Igual, pueden ser números o pueden ser letras. En este caso, ahí sí no podemos restringir más. Repito, puede ser números o puede ser letras. Pero para evitar ese error, justamente en el mensaje de entrada, para alguien que va a usar o va a rellenar, lo escribes. Ingrese correctamente los 9 dígitos de su celular. Entonces alguien que usa, va a decir, esto se trata de celular, no puede ingresar letras. Para eso sirven los mensajes de entrada. Entonces, eso te ayuda. Bueno, el mensaje de error, puedes ponerle que este dato no está permitido si es que ingresa otro tipo de dato que no sea un celular. Muy bien, entonces así, ¿no? Se restringe el tema de los celulares con el criterio de longitud de texto. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir un número de celular. A ver, vamos a escribir un número de celular. Ya, ahí está. Entonces, me está permitiendo, ¿ve? Ese número de celular. Pero si yo escribo, por ejemplo, un número de celular de España o de Colombia, que son más dígitos, mira, por ejemplo, ¿ya? No me permite, ¿ve? Dice, este dato no está permitido. Entonces, tengo que escribir un número de celular de Perú. Tenga 9 números. Listo. Y de la misma manera haces con DNI. De la misma manera. Seleccionas tus celdas, vas acá al tema de validación y lo configuras. Muy bien. Vamos a pasar al último criterio, que es el tema de personalizada. Vamos a pasar al último criterio, que es el tema de personalizada. O sea, tú puedes personalizar tu criterio. En este caso, solamente vamos a usar dos criterios personalizados. Uno que nos va a servir para restringir que solamente escribamos texto, y otro que nos va a permitir restringir para que solamente escribamos números. Pero antes de pasar a esos criterios, parece que tenemos una participación. José, buenas noches, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? Estás con la manito levantada hace un buen rato ya. José, buenas noches, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? Estás con la manito levantada. Bueno, muy bien, parece que José ha levantado la manito sin querer. Perfecto, entonces vamos a continuar. Validación de datos personalizada. Permite introducir una fórmula para nosotros poder calcular o poder decidir lo que está permitido en una celda. Entonces,
vamos a usar dos fórmulas. Ahorita les voy a explicar las fórmulas. En este caso, voy a escribir una fórmula que me permita escribir aquí solamente texto. O sea, nombres y apellidos. Ustedes saben que los nombres y apellidos solamente son textos. Eso quiero. Y en la segunda fórmula, vamos a escribir una fórmula que me permita solamente introducir números para el tema del celular. Empezamos. Seleccionas las celdas. Mira, seleccionas las celdas donde vas a aplicar tu criterio. Datos, validación de datos y en el criterio vas a poner el último que dice personalizada. Repito, selecciona las celdas, datos, validación de datos. Y aquí vas a escribir o vas a seleccionar en el criterio el tema de personalizado. Y en fórmula, vas a escribir igual es texto. Abres el paréntesis y seleccionas el rango donde va a aplicarse esa fórmula. La fórmula es texto. Así es la fórmula. Es texto. Y dentro del paréntesis seleccionas el rango donde vas a aplicar esa fórmula para que solamente te permita el texto. Voy a copiarlo en el chat para que lo puedas tener. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, una vez que has escrito la fórmula para hacer tu validación personalizada, simplemente le das en aceptar. Y obviamente aquí se te va a permitir escribir solamente texto, nombre, apellido y cosas que tienen que ver con texto. Y lo mismo vamos a hacer aquí para el tema del celular. Lo mismo. Vas a seleccionar las celdas, vas a seleccionar las celdas, vas a seleccionar las celdas, mira, vas a seleccionar las celdas, datos, selecciona las celdas, datos, validación de datos, en el grupo herramienta de datos. Y el criterio es personalizada. Y la fórmula que te va a permitir ingresar números es número. Igual es número. Esa es la fórmula. Listo. Y dentro del paréntesis vas a escribir o vas a seleccionar el rango para aplicar en esas celdas esa fórmula que solamente te va a permitir escribir números. Igual, te lo voy a copiar en el chat para que lo puedas tener la fórmula. Listo. Repite una vez más. Selecciona las celdas. Datos. Validación de datos. En el criterio vas a poner personalizada. Luego en la fórmula vas a escribir igual es número. Abres el paréntesis y luego seleccionas el rango. Cierras el paréntesis y le vas a poner en aceptar. Listo. Y con esa fórmula te va a permitir solamente escribir números en esta celda. Sí, números en esta celda. Muy bien, para el caso del texto es igualito. Repito una vez más.
selecciona las celdas, datos, validación de datos, escoges el criterio, el último criterio para personalizar y la fórmula es igual es texto. Dentro de ese paréntesis escribes, ¿no? O selecciona las celdas. Listo. Y es así, ya muy bien, por ahí nos hacen una pregunta. ¿Y cómo se selecciona y personaliza un cuadro de 100 datos? Muy bien, estimada Ivonne Montero. En ese caso, si es que existe una fórmula para hacer eso, voy a averiguarlo y le traigo la próxima clase. Ya, pero en ese caso me parece que no existe esa fórmula. Sí, solamente es para validar celdas. ¿Ya? No es para seleccionar o para validar cuadros, no. Solamente es para restringir o decirle qué formatos voy a aplicar a una cierta cantidad de celdas, no a un cuadro entero, ¿sí? Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Perfecto. Listo. Entonces terminamos, estimados participantes, la sesión del día de hoy. Sí, en la hoja E1, que les he dejado al final, tienen un ejemplo para que ustedes puedan aplicar todo lo que han aprendido. Mira, en este pequeño ejercicio van a ustedes aplicar todo lo que hemos aprendido, ¿no? En este caso, el número de DNI, pueden hacer una validación, ya se están imaginando qué clase de validación es. Para el tema del área, ahí está, pueden hacer una lista, porque tienen, ¿no? Unas 7 listas. Para el tema del género, por ahí me preguntan, van a tener que usar el tipo lista. Crean sus listas y lo enlazan. En este caso, para el tema de área, creas una lista por acá con las 7 áreas, lo haces una tabla con un encabezado, de la misma manera en género y lo enlazo. Ya les estoy dando la idea. Listo. La fecha de ingreso, ya saben qué criterio es. Para la fecha de ingreso es el tema de validación del tipo fecha. Para la hora, igualito, ese criterio. Para la edad, el criterio de número entero. Listo, entonces ahí tienen para que ustedes puedan plasmar, puedan practicar todo lo que han aprendido. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna dificultad, recuerden siempre que todos los días, bueno, de lunes a viernes de 10 a 11, la coordinadora está en asesoría. Ahí les puede ayudar. Sí, ahí nuestra coordinadora